eso de ser mamá es maravilloso, claro que sí. Quiero también que quede claro que el embarazo en adolescente no es lo mejor. Valeria es un milagro. Después de 2 tratamientos in vitro y de un folder que decía caso delicado, pues voilà. Sino de tú saber que es tu única oportunidad. Familiares y amigos de que yo estaba loca, que tú estás haciendo una muchacha tan joven y ya con un niño y eso, pues para mí ha sido gratificante, que me hace muy feliz. Yo tuve que sentarme con mi mamá y decirle, mira, tú tuviste a mi hermana a los 18 años, pero yo no tengo que tener tu misma historia. ¿Qué significa una Miss embarazada? Y vino bien. Y llegó bien. Pero yo nunca había puesto algo listo y para la niña. Más o menos, no es feo, no es feo. Tú le pones algo ahí. Vamos a darle inicio formal a este programa de Navidad. No es un especial de Navidad. Esto es cuando varias damas se sientan a conversar. ¿Qué hacemos las mujeres en esta época, en nuestras casas? Compañeras de trabajo, afortunadamente amigas, que eso es una bendición cuando trabajamos con damas, porque, señora, las mujeres somos como, es un chin complicado, no es mucho, es un poquito. Y Dios que bendiga ese proyecto por siempre, porque es lo más importante, la armonía femenina que existe. Aquí me encuentro con estas mujeres bellas, una gran dominicana, que muchos dominicanos, y me incluyo yo, diría que en el top 3, la admiramos y la valoramos porque nos representa mi querida coordinadora y amiga Nibelka Rosario. ¡Qué bella, preciosa! Tengo también a otra chica hermosa, preciosa, que yo le puse Miss Puerto Plata. Debo confesar, es que el nombre de ella era tan difícil que yo no... Pero Hexabel, desde Puerto Plata. Miss Puerto Plata, bella, talentosa, Dios mío, qué mujer tan brillante. Y la internacional del grupo, la que habla todos esos temas, que para usted entenderlo tiene que desayunarse bien, leer el periódico, ver la noticia, porque con ella usted no puede hablar disparate. Yo me imagino lo difícil que fue para ella salir cuando era una mujer soltera, porque las mujeres así no pueden hablar con cualquier cosa. ¡Yasmín! Bienvenida, mi amor. Gracias, mi amor. Mira, déjame comenzar. Oye, qué presentación. De verdad que es así. Es que sí. Yo soy divertida, señores, sí, pero, fuera de lo laboral, no. Pero no, tú eres una mujer muy divertida, pero eres demasiado brillante, porque por ejemplo, nosotras dos le damos chimpaina peligrana, pero somos como sinvergüencitas. Ay, una persona una mujer que se muy siente seria. a hablar con ustedes, y que yo me imagino la cara de ustedes dos, de que le vienen a hablar como plume burro. Yo la creo capaz de decir, mira, me está llamando en mi casa, déjame irme. ¿Le pasó eso en algún momento? No, lo que pasa es que yo no hablo de cosas intelectuales con mi pareja. O sea, no se habla de lo mismo que se habla en la televisión con la pareja. Hay estándares, seguro. Sí, hay estándares, sí. Hay estándares. No, hay personas como personas que tú te la encuentras en una actividad social y haces como ese aparte típico de las actividades sociales y empiezan a plantearte unos temas que tú dices, no. Me mudo. Un segundito. Claro. Una llamada, me están llamando. Sí, disculpa. Pero yo te voy a decir una cosa, hay muchos tipos de inteligencia. Hay muchos tipos de inteligencia porque... No digo ni que es bueno ni que es malo, simplemente que son conversaciones, son visiones que no coinciden. Que no tenemos como... Mira, Selene, hay muchos tipos de inteligencia. Por ejemplo, yo soy más intelectual, más de libro que mi esposo, pero mi esposo tiene una inteligencia social, más práctica. Entonces, a veces... Yo no hablo ahora de tu pareja, de tu yo esposo, digo, pero a veces tú haces clic con una persona que no necesariamente... No, yo hablo de cuando éramos solteras. Bueno, sí, pero cuando éramos solteras teníamos personas pretendientes. Eso es lo que te entonces digo. estás hablando... Cuando uno empieza a conocer a alguien... Sí, Yasmín, pero lo que Selena dice es que tiene que ser difícil. Que todavía nadie le ha roto el récord a esa niña del índice académico de su universidad. Wow. ¿Entiendes? Eso es lo que yo digo. O sea... Pero bueno, estamos en Navidad. Vamos a dejar el índice. Señora, lo que pasa es que ella es demasiado brillante y gracias a Dios que consiguió una pareja igual que ella en otro ámbito. Entonces me imagino que se hablará de pelota. Claro. Ahí no hay aburrimiento. Y ya veremos a la niña para romper el hielo en determinados diálogos, ¿verdad? ¿Tú te imaginas Ya que la las veremos. muchachas salgan y luchan?
No hay No, forma y nunca, por no hay qué. forma. Digo, mi No mamá hay era forma. aguilucha, mi mamá es de Moca, Bueno, señores. no hay Mi papá es de forma. Moca y mi papá El mamá es de Moca. béisbol es casi un adoctrinamiento. Es bien, eso. Por eso eres Licey, eres aguilucha. Anibelka, eres yo te voy a gigante, confesar algo eres aquí, yo te toro. voy a confesar Y eso algo es de aquí. familia casi. Valeria, Mi hijo eso es casi mayor- un adoctrinamiento. Mi hijo mayor casi está desheredado. Porque él es liceísta. Y nadie De la dice nada. ahí en tu casa. No. que quizá en la escuela hay Sí, ciertas alguien. influencias de amiguitos. Ahora, señores, ese muchachito es de Sosúa. O sea, tú y tu esposo tienen que revisarse. ¿Qué pasó ahí? Quien no es gigante en mi No, casa no, es vive. que no, tiene que ser. Quien no es algo gigante en mi diferente. casa no vive. Él no sabe nada. No No, vive. se Bueno, ya gobierna. Valeria Y tiene su punto. ropa de los toros, dice toros, lo identifica. Y No, le gusta la no. pelota, sí, dice Qué la bello. pelota y se sienta con su papá a ver pelota. Qué bello. Claro. Bueno, pues vamos a hablar ya Maña vieja sea, de la dirían en mi maternidad. campo. ¿Cómo llegó la maternidad a sus vidas? De sorpresa, fue Bueno. complicada, era lo que esperaban, se le están disfrutando. Yo que La tengo un edad es Conani. intensa, ¿cómo es? Porque muchas veces, obviamente, uno ama a los hijos, señores, pero yo que tengo 3, ponerse de acuerdo con esos 3 niños, adolescentes, hasta para ir a comer es difícil, porque cada quien tiene sus gustos diferentes. A mí me encanta que cada quien tenga su personalidad, pero pues vamos a empezar contigo, Anibelka. Tu maternidad. ¿Qué te gustó? ¿Qué te perdiste? ¿Qué te encantó? ¿Qué estás disfrutando actualmente? No me acuerdo. De nada. Esa sí fue buena. Lo que pasa, no, a mí me embarazaron a mis 16 años. A partir de ahí, pues no fue planificado, no fue esperado. Y yo tenía un plan de vida, estaba terminando, ya estaba en los últimos meses del liceo. Y en mi plan de vida no estaba la maternidad. Pero ya mi embarazo como tal fue un embarazo de alto riesgo, por mi condición de adolescente, pero también por otras particularidades. Y mi hija, que es un milagro, o sea, es la ejecución de un milagro, es Ivette Lorena. Ivette Lorena Qué lindo nombre. llegó al mundo de 28 semanas. Wow. O sea, ni siquiera los 7 meses. Duró unas 2 semanas en intensivo neonatal. Y yo, por mi lado, pues no estaba en mi mejor condición por las razones que ya he dicho. Y entonces sí, debuté de una manera totalmente inesperada, todavía con muchas preguntas. Y a partir de ahí, y ya se los decía a ustedes fuera del aire, yo dejé a mi niña en manos de mi madre cuando ella apenas tenía 1 año y medio. Entonces, eso de ser mamá es maravilloso, claro que sí, pero en mi caso no hay romanticismo ni nada de eso. No fue una niña que me trasnochó, por cierto, pero la viví de una manera muy particular, de una manera tan particular que al día de hoy creo que eso me hizo mejor persona, creo que eso me hizo asumir responsabilidades y dedicarme a situaciones que lo iba a hacer, pero no a los 16, 17, 18 años. Pero no lo digo como una queja. Y en otros escenarios he un poco dicho esto, pero quiero que quede claro que no es como una queja. Quiero también que quede claro que el embarazo en adolescente no es lo mejor, lo cuestiono, lo combato, pero sí ocurre. En mi caso, decidí tener mi hija y fue un embarazo, cuando yo digo no me acuerdo, es un poco en broma, pero sí, porque es que fue muy rápido todo. Yo confirmé que estaba embarazada cuando ya yo tenía prácticamente 4 meses de embarazo. Wow. Y ya a los 6 y algo, pues ya hubo necesidad de alumbrarla. Entonces fue muy rápido. Esto de la batica, de tal ropita, yo no tuve esa experiencia. Yo no la tuve, fue súper rápido. Y nada, por ahí anda Ivette Lorena, que es toda una profesional, que es una ciudadana de bien y que simplemente me hace sentir muy feliz. Ay, muy feliz. Sí. De verdad que cuando yo te digo que tú sirves de inspiración, yo te lo digo desde el corazón. Porque es verdad, Anibelka. Y esta parte de tu vida tan personal, que tú la compartas y como combates también que las adolescentes
salgan del rol natural que le corresponde, porque la maternidad todos queremos ser madre, pero uno trata de poder llegar cuando ya tengamos parte de algunos sueñitos realizados. Pero una niña con otra niña es difícil y afortunadamente has tenido y tuviste el apoyo también de tu mamá, Sí, tu papá. absolutamente. El apoyo de mi mamá ni se discutió, eso ocurrió y punto. Y algo que hay que destacar, que seguiste estudiando y todavía el día de hoy te sigues preparando. Entonces esas son las cosas que tenemos que destacar. Justamente por el apoyo de mi mamá, por el apoyo de mi familia, efectivamente nunca interrumpí el estudio. O sea, recuerdo que me gradué en abril, 5 de abril, y el 27 nació mi niña. Oh, Dios Wow. Que se supone iban a ser más adelante. Y entonces con Ivette amamantándola, meses después, me inscribo en la UAS. Y cuando me entregan mi primera selección y todo. O sea, sí, justamente por ese apoyo de la familia, mi proceso académico y mi proceso laboral no lo suspendí, porque yo trabajaba y en principio usted trabaja para comprarse algunos gustos, pero ya con una hija eso no era un tema de opción, tenía que hacerlo. Y todo lo que implicaba, pues, tener un embarazo temprano, soltera, en un pueblo donde todavía hoy la gente cuchuchea, lo digo yo en aquel momento. Bueno, ahora cuéntame tú, Vivi, ¿cómo Bueno, llegó la maternidad a tu vida? En mi caso, Valeria es un milagro. Yo después de buscar por mucho tiempo, de 2 tratamientos in vitro y de un folder que decía caso delicado, pues voilà. Tenemos a Valeria, yo con 41, Víctor casi 50. Y bueno, ha sido todo un reto, porque cuando tú tienes una niña, un bebé, después de buscar tanto, tú lo quieres hacer muy bien. Entonces, el tú saber que no solamente tú eres primeriza, sino que es la única oportunidad que tienes, es distinto. La maternidad se vive con mayor intensidad y uno se preocupa más por todo, uno quiere hacerlo muy bien. De hecho, por ejemplo, yo le di teta hace poco, ella tiene 2 años y medio, y se la quité porque me enfermé. Y Ya no aguantabas. no, yo me enfermé. No, yo ni siquiera, a mí ya no me molestaba. De hecho, ¿Era algo? no, de hecho, a mí me pasó algo que Valeria, por ejemplo, dejó el seno con mucha naturalidad. Yo le dije, mamá está enfermita, mamá no puede. Ok, y lo tomó muy bien. Después me la pidió otro día. La tetica está enfermita. Mira, esas alitas, pónselas a Valeria. La tetica Les está toca. enfermita. Y ella me dijo, ¿está enfermita, mamá? Y yo, sí. Ay, qué y agarró bella. su biberón y bien. O sea, no tuve mayores dificultades. Yo lo sufrí más y yo duré más en Por el quitársela apego. por el apego y porque era la última vez que yo iba a dar teta. Entonces, Ay, cuando tú Dios vives las mío. cosas, no solamente la inexperiencia de la primera vez, que todos fuimos primerizos alguna vez, sino de tú saber que es tu única oportunidad. Entonces se vive todo como más intenso, tú te preocupas más por las cosas y ser primerizo a los 40 Wow. te da una conciencia tan elevada de las cosas que a veces hasta malo es. Porque tú te preocupas demasiado, te sobrepreocupas. Entonces hay como una preocupación innecesaria sobre ciertas cosas. Entonces después tú ves, no, pero lo estamos haciendo bien. Ay, Dios. Pero sí, muy contenta, sí lo he vivido muy intenso. Y ya a mi edad, bueno, ya yo estudié mucho, pasé mucho, salí mucho. Entonces como que me he dedicado mucho a mi hija y como que lo tengo como una prioridad porque la busqué mucho también. Así que vamos a una pausa y continuamos. Por si no lo sabías, estamos a ley de días para culminar este año 2025. Y tengo para decirte que el 31 de diciembre no solo marca el final de un año,
también es una noche cargada de esperanza y propósito. Y muchas personas hacen listas de metas y sueños, reflexionan sobre lo aprendido, agradecen lo vivido, se proponen nuevos proyectos. Y te cuento que a la medianoche llegan los abrazos, los brindis, los fuegos artificiales y las oraciones por un nuevo comienzo. Ya el 1 de enero representa nuevas oportunidades, decisiones y la esperanza de hacerlo mejor, con más fe y enfoque. Porque iniciar un nuevo año no es solo cambiar el calendario, sino renovar el corazón y la visión. Nos vemos la semana que viene con otro dato curioso. Continuamos con Celine. La presión social, familiar, de los amigos, del entorno, de cuándo van a tener un hijo. No, eso es cuándo terrible. Eso es terrible. Esa ansiedad debe de ser. Eso es terrible. La gente Primero, sí sabe. nadie está preparado para ser infértil. O sea, todos como mujer pensamos que podemos ser fértiles. O sea, es como parte de tu identidad como mujer. Lo ven como Y razón. disociar eso es muy difícil. O sea, por más que te digan, o sea, tú no vales por ser madre, pero es difícil tú disociar eso. Como mujer, madre, eso como que es muy difícil. Hay mucha presión social porque es como lo natural. Entonces la gente ni siquiera entiende No, la gente no te lo pregunta por mal. La gente cree que se están dando tiempo, quieren disfrutar la vida. De hecho, a mí me llegaron a decir, mira, tú estás priorizando tu carrera, los hijos hay que tenerlos. O sea, Sin la saber gente tu creía que era un proceso. asunto hasta de elección que yo estaba postergando. Entonces, a todo el mundo tú no le vas a explicar ese problema. Claro. O sea, tú no te vas a abrir con todo el mundo, pero al mismo tiempo te ponen en una situación que tú no quieres dar explicaciones, pero cómo decir que Incómodo. no, es muy incómodo socialmente. Y también tuve familia numerosa en este país. En otros países hay muchas personas que deciden no tener hijos, pero aquí es muy difícil porque regularmente hay familias numerosas, gente que tiene hijos desde muy joven. Y es muy complicado. También el proceso de la fertilidad, del tratamiento in vitro, no mucha gente lo entiende. Entonces, este país, la gente es muy creyente, entonces ponte positivo. Entonces, tú tienes la culpa también de no salir embarazada porque no te pusiste lo suficientemente positiva. La gente no lo hace por mal tampoco. Pero yo aprendí en el primer proceso, yo se lo dije a mucha gente, todo el mundo estaba orando por mí, al final no sucedió, entonces mi expectativa era muy elevada. Y cuando no se dio, bueno, mi esposo duró 2 días sin hablar. Y fue el choque fue muy duro. No, es muy duro porque al final es una pérdida, pero es una pérdida no reconocida. Porque tú perdiste un bebé que estaba en tu mente. Entonces Que es nunca un lo duelo tuviste. Wow. que no es identificado por la gente como duelo como tal. Pero es un duelo, tú vives como una muerte. Porque un bebé que está en tu cabeza. Y más tú sabiendo que mentalmente y biológicamente el reloj está ahí. Ta, 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 ta. Sí, porque, bueno, yo tenía varios problemas y mi esposo también tenía varios problemas, pero hay un tema del óvulo que se va, o sea, mientras más tarde, peor. Y el médico lo decía, que si volvíamos a intentarlo, había que hacerlo de nuevo. Yo realmente después nos tomamos una pausa porque realmente el proceso es muy intenso. El mismo proceso in vitro es muy intenso, las inyecciones, hormonalmente es un sub y baja. El tema de la pareja, porque tú estás muy vulnerable. En nuestro caso, que los dos tuviéramos problemas, hasta nos ayudó como pareja, porque hay otro tema de la culpa. Cuando uno de los dos que tiene el problema, tú te sientes culpable, que tú no le vas a poder dar un hijo a ese hombre, o viceversa. Entonces también hay un tema familiar de esa mujer no da hijo. Entonces tú te sientes también como que Juzgada. tú tienes que compensar. Cuando tú no puedes dar hijos, tú tienes que compensar por otro lado porque tú no das hijos. En mi caso, como los dos teníamos dificultad, era como, bueno, el destino, nos encontramos dos gente que no pueden dar hijos. Y nosotros nos casamos pensando que no teníamos problemas. O sea, él había estado casado, nunca buscó. Yo no había estado casada, pero yo me había hecho mi chequeo, yo estaba bien. Entonces nosotros pensábamos que estábamos bien. Y yo me hice mi chequeo antes de casarme y él pensaba que estaba bien. Y cuando empezamos a buscar, yo, pero ven acá, ¿y qué es esto? Entonces ahí empezaron las dificultades. Pero es muy duro. El tema de la infertilidad es muy duro, es muy incomprendido. Y bueno, y lacera mucho la relación de pareja. Yo fui a terapia durante un tiempo para poderlo manejar. Pero yo he visto muchos casos de relaciones que se acaban. ¿Por qué? Y los constantes intentos. En mi caso yo quedé en el segundo y quizás por eso
No voy a juzgar a una gente que haya hecho 5 o 7 intentos porque no me pasó, porque yo quedé. Pero he visto muchos casos que la gente se agota intentando salir embarazada. Y en ese eso segundo es muy intento, costoso. en ese segundo intento, como tú le dijiste a todo el mundo la primera vez, No, yo le dije. en el segundo te quedaste calladita. Muy poca gente le dije. A gente muy cercana, de hecho la familia de mi esposo no sabía. O sea, mi mamá, mi hermana. Y a las personas que le decían, no me pregunten. Cuando yo quiera hablar, yo les digo, no me pregunten cómo va, no me pregunten nada. Si me ven aburrida, ya ustedes saben. Si me ven comiendo mucho. No, porque entonces empiezan a preguntarte, ¿y cómo va? Entonces todos los días es una presión. Entonces eso es una... Porque es que son muchos pasos, entonces te da mucha ansiedad, porque es como, ok, pasaste esta prueba, pero la otra prueba, pero en cualquier momento el proceso se puede caer. Incluso el embrión se puede pegar, como se dice comúnmente, pegar, y a la semana tú puedes tener un aborto espontáneo, porque regularmente la mujer puede quedar embarazada y perderlo y tú no te enteras. Pero como tú estás en este proceso, pues todo se chequea. O sea, tú sabes si quedaste. Entonces, sí, yo en ese caso yo no le dije a nadie. Y yo iba con las expectativas muy bajitas. O sea, fui al revés. De hecho, cuando yo quedé embarazada, mi mamá me dijo, pero tú estás embarazada. Y yo, bueno, se pegó el embrión. El resultado es sí, pero no es seguro. Yo, pero ¿cómo así? Pero tú estás embarazada y no estás embarazada. Sí, mami, pero todavía no lo diga, todavía no celebre, porque puede ser que se pierda. Yo fui así, porque yo dije, no, a mí no me vuelve a pasar. Yo no voy a sufrir si esto no funciona. Y yo me puse así, que el doctor me relajaba, me decía, no, pero yo no había tenido una paciente como tú. Y él decía, la mujer tuya es un caso, porque ellos celebraban, en el sitio de Invito, ellos celebran cada paso, y yo igualita. Y yo no, hasta que yo no tenga certeza de que esa muchacha está bien ahí, yo no voy a celebrar. Y de hecho, yo recuerdo que Valeria fue el único embrión, a veces hay varios embriones, y fue enviado el embrión fuera, a Estados Unidos, a hacerse una evaluación, a ver si estaba bien antes de entrarlo. Y el doctor me dijo, viajó. Sí, ella ya viajó congelada. Oye, qué proceso, congelada. Oh, Dios. Y él me dijo, el doctor, 99%, algo así, no recuerdo el porcentaje. Bien, ¿qué quiere decir eso? Ya yo estoy celebrando, ya es una niña, y ya se sabía que era niña. Y eso va a quedar bien y ya tú puedes celebrar. Y yo, no, doctor, yo no voy a celebrar. Pero después que vino ese embrión a entrar, o sea, el proceso fue eterno, o sea, meses yo duré en ese proceso. O sea, yo llegué al posparto explotada. O sea, yo llegué desgastada porque yo venía de 2 in vitro, de un sub y baja de hormonas y de un proceso de in vitro que era como eterno, como... Okay. Y después yo lo anuncié ya como con 4 meses. Y ya cuando di a luz yo estaba explotada. Ayúdame, ¿cómo decía? Una chichigua. ¿Y tú, Miss Puerto Plata? Yo no sé cómo llegó la Navidad con la maternidad, pero aquí estamos hablando de las cosas que normalmente no hablamos, pero que vivimos y que celebramos y que sufrimos. Y mira lo particular que somos. O sea, Bueno, en pues- cuanto a la historia de maternidad de cada una. Yo tengo un Porque es saber. Yo tengo un Conani. Sí, claro, porque Masculino. yo digo que después que tú pasas de 2 muchachos, tú tienes un Conani. Y yo tengo 3. Gracias. 3 machos varones masculinos. No voy a buscar la hembra, como te dije. Inceliné. Pero estás planificada, porque hay Estoy gente que debidamente no la van a buscar, planificada. pero... No. Yo estoy muy Pero agradecida. mira, una hembrita es una chulada. Yo tengo una perrita, Muy pero muy chula, chula. muy chula Sí, la tengo una niña. perrita muy Hace chula. moñito. Se llama Canela. Ay, Hace qué lindo moño. nombre. Pero es Yo que estoy Isabel se muy casó feliz. joven, señores. Cuéntame de cómo te enteraste. Bueno, ¿Estabas mira, buscando? lo primero es que yo estoy muy agradecida de la vida, porque mi primer hijo es un regalo de la vida. Mi primer hijo es de mi esposo, pero es mío. Yo no lo di a luz, pero es mi hijo mayor, mi primer amor de madre. Lo conocí con 1 año y 8, 10 meses aproximadamente, y tiene 13 años. Y de hecho es de los 3 el más pegado a mí. Dios mío. Este, Te me van a hacer llorar, Dios mío. Yo que creía iba a terminar este programa con maquillaje. Y fíjate que para mí, más que sí, es un reto porque yo me casé ya teniendo un hijo. O sea, yo me casé con mi esposo a los 18 años y cuando me mudo con él el viernes, ya el sábado yo tengo todas las cosas del niño en la casa. O sea, bastante rápido yo fui mamá. Pero más que ver lo que tal vez algunas personas veían, familiares y amigos, de que yo estaba loca, que tú estás haciendo, una muchacha tan joven y ya con un niño y eso, pues
Para mí ha sido gratificante y puedo decir que me hace muy feliz. Es mi hijo. Por eso ustedes me preguntan, yo tengo 3. Y luego entonces tengo mi hijo Oscar David. Tenía 21 años. Mi esposo quería hijos desde el principio. Yo todavía estaba como aquí en la universidad, que tenemos el pequeño, muchas cosas. Pero dije, ¿sabes qué? Tenemos uno, ¿por qué no podemos tener 2? Y efectivamente pues fue muy buscado, muy planificado. Tanto que la idea era que el niño naciera el día del cumpleaños de su papá. ¿Así? ¿A ese nivel ustedes buscaron eso? Nació ¿Y unos cuál días- calendario usaron? Nació unos días antes, creo que el ruso, el que usaba algo así. Nació unos días antes que su papá, pero en el mismo mes. Y bueno, pues ya después mi esposo seguía queriendo más. Quería su anhelo, una niña, obviamente, ¿verdad? Pero ya yo decía, caramba, este muchacho tan grande, 7 años, mi hijo ya tenía 7 años. Yo dije, ya yo no vuelvo para atrás, jamás. Porque la maternidad es muy bonita, pero Hay que vivirla. eso no es para todo el mundo, señores. Te mandan. Y yo lo digo en mis redes y lo digo abiertamente igual. O sea, no todas las mujeres nacimos con el don perfecto de ser mamá. Y eso no quiere decir que tú seas una mala madre. Solo quiere decir que a lo mejor ser mamá, aunque lo eres, aunque lo ejerces bien, no es aquello que se te da mejor. Y aunque suene feo, no es feo, porque yo soy mamá, yo amo mis 3 hijos, pero mira dónde yo estoy ahora, aquí mismo. Entonces, entre tantas cosas, a veces, como tú decías, la presión social, hay gente que tiene hijos por una presión social, Ay, porque yo tuve entiende mucha que tiene que presión tener social. hijos. Uf. Y que la mujer, si no tiene hijos, no es productiva, no ha cumplido con su rol de ser mujer. ¿Quién dijo eso? Entonces, al final aprovecho para darle un mensaje a las mujeres de que si tú no quieres tener hijos porque no quieres tenerlo, pues no debes. Y entonces ya cuando el niño tenía 7 años, sin buscarlo, pero digo, es maravilloso porque llegó porque tenía que llegar. Este niño es como esta última oportunidad de mi esposo y yo. Sin buscarlo, pero sin prevenirlo. Exacto, eso es lo que yo le digo. Sí, puedo decir que sí. ¿Estaba planificada? Yo estaba planificada. Con el método del ritmo. No. De hecho, yo duré 6 años con Un DIU. Ella estaba entregada al cristianismo. Y el DIU se perdió. No, al contrario. Ella estaba con un Al siervo. contrario, ya yo tenía 6 años con él, ya yo tenía que cambiarlo, entonces fui donde mi doctora a Exacto. cambiarlo, pero en el proceso se movió, se perdió, pero lo sacaron. Pero eso me causó situaciones. Luego no supimos si fue que tuve un aborto o qué, pero me hicieron un legrado. Entonces, en ese proceso, que no tengo el DIU, estoy cuidándome con pastillas. Exacto. Se me olvidan un par de días porque me tengo que ir a una feria en Punta Cana. Bueno, y yo no estoy pendiente en mi mente que recientemente me practicaron un legrado. O sea, quiere decir que tu cuerpo está así, esperando que bendición. abran así, está tu cuerpo. La bendición. Y a mí se me olvidó, yo dije, bueno, lo que va a pasar es que me va a llegar el periodo antes. Cuando tú paras las anticonceptivas, eso es lo que pasa. Y ya yo inicio una nueva caja. Oh, la caja. Tiene 1 año y 10 meses. La cajita. Sí, La cajita. Va a cumplir 2 años ahora en enero. Pero es una cosa preciosa. Este niño es la alegría de esa casa. Es igualito a su papá. Es de su papá. Y el Mis segundo hijos- y el primero. Mis hijos son de su papá todos. Ah, pues te falta uno que sea de su mamá. No, está bien así. Vamos a dejar la cajita. Está bien así, está bien así. No hay por qué acelerarse. Pero no te preparaste. No me No, pues preparé. una niña. Exacto. De hecho, mi Eso puede doctora, haber mi niña doctora no todavía. quiso No, por es eso que no la- mismo, por la edad. Por la edad, no. pero tengo mi otro DIU. No se preocupen que ni Bill Gates que venga. Señores, las mujeres pasamos muchas situaciones. Mira qué bonito ha salido esta conversación sobre la maternidad, de cómo cada quien la ha vivido, de la presión social que tenemos. Yo tuve mucha porque yo, la verdad, debo confesar públicamente que... Pero eso se lo voy a decir después de la pausa comercial, porque hay alguien que estoy segura que se parece a mí y que se va a integrar en el próximo bloque. Así que vamos a una pausa y continuamos.
Bueno, y nosotros estamos de vuelta. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Yujú. Yujú. Estamos de vuelta. Esto es un programa de la plaza, pero sin plaza. Y se integra nuestra querida amiga y compañera Jessie Pérez. Estamos hablando del tema de la maternidad. No sé por qué empezamos a hablar de la maternidad. Las mujeres somos así como de romántica. Estamos en Navidad y de repente empezamos a hablar de una cosa, de un tema. Así somos nosotras, las mujeres. Y yo decía, antes de irnos al comercial, de que yo tuve mucha presión antes de ser madre, porque yo Tú también tienes un pienso... Conani, Celine. Yo tengo un Conani, pero voy a confesar públicamente que ya después de un tiempo, yo creo que no estaba como en mis planes ya. Como yo quería seguir trabajando, estaba en mi ritmo de trabajo, entonces como salirme de ahí. Y ya mi mamá, yo digo que las mujeres tenemos 3 etapas. En una que si sales embarazada muy temprano, bueno, pero porque saliste tan temprano, porque faltaban los estudios. La segunda, que te celebran, que te casi la tercera, ya mi tengo un hijo, como tú quieras. Dame un necesito. Ahora, Ya yo ¿qué estaba en esa. significa una Miss embarazada? Ay, bueno, fue... ¿Qué es? La entrevistadora está siendo Exacto, entrevistada. sobre todo después de lo que ocurrió en el programa. Gracias por la invitación, Celine, y a ustedes que me siento en casa. Gracias, me siento muy agradecida de estar aquí. Después de todo lo que ustedes me dijeron hace unos días al aire, de que era frustrante dar a luz y era frustrante parir. Yo soy la única que no es madre en este panel. No es frustrante, pero debes parir. Sí, es es con dolor. frustrante. Tienes que parir. Sí, es frustrante. Y es con Porque dolor. de una Sí, vez es sale de eso. frustrante. Parir. Pero tú has sentido presión de tu familia, de tu entorno, de que cuándo es que vas a tener un hijo, cuándo te vas a De casar. mi familia desde los 22 años. ¿Tú ves lo que yo digo? Eso Y no tengo puede 30. ser. Eso no puede ser. Ay, Jessie, tú Pero estás para que tarde, tú Jessie, sepas, te está cogiendo pero- la hora. Pero para que tú sepas, eso Pero yo le estoy ocurrió. dando la presión. Te lo y tú dice una sigue. triple No, mamá. pero totalmente. La tripleta. Escucha esto, Di Celine. que déjame vengarme. Yo me fui fuera a estudiar con 21 años, regreso a los 22 años y cuando Hay que tener los regreso, hijos, Jessie. todavía no tenía novio formalmente cuando regresé al año siguiente. Buena Y aclaración. mi madre era una presión permanente. Cuéntame, ¿cuándo el hijo? Tienes que tener hijos. Los hijos son los que te van a cuidar si tú te enfermas cuando te hagas mayor. Tienes que dar a luz. Se Y parecía yo, a Fanny ella. pero Dios mío, entonces realmente hay un momento y más nuestra generación que tiene esa presión por lo general de personas con un poquito más de edad, porque culturalmente hablando se establece que tú temprano tienes que tener los hijos. Y yo tuve que sentarme con mi mamá, una conversación muy seria y decirle, mira, tú tuviste a tus hijos, mi madre tuvo a mi hermana a los 18 años, tú tuviste a mi hermana a los 18 años, ella Neiri, pero yo no tengo que tener tu misma historia. Yo voy a tener hijos, pero es cuando yo tome la decisión de tener hijos, Wow. porque mi historia la voy a escribir yo. Es un boche Y fino. después de ahí, Navideño. ya no he recibido más presión, No pero tú te tuvieron una das pela cuenta ahí, con la Jessie, reacción. después No de- para nada, porque ya mi madre lo fue asumiendo. Pero es difícil la presión. ¿Ustedes creen que ya esta generación, con todo el avance que tenemos, debería de congelar los óvulos? Por si en algún momento de su Es vida muy costoso. Claro tú que sí. decides tenerlo, porque como te pasó a ti, me pasó a mí. Es decir, no estaba en mis planes en ese momento. Yo no quería, es decir, no me sentía preparada. Sí debe hacerlo, entiendo yo, pero es bueno que la gente sepa que está muy de moda esto, parir de manera tardía, parir después de los 40, después de los 45, Cultura europea que no es después de tarde, los Antibérica. 35. Eso está bien visto. Más que de moda está bien visto porque antes eso no estaba bien visto. Y una puede entender porque la integración de la mujer al tren productivo fuera del hogar implica muchas responsabilidades. Sin embargo, y aunque si bien es cierto que lo correcto no es tener hijos como yo, a los 16, a los 17, a los 18, 19, hasta los 20, yo inclusive lo considero prematuro, pero irte al otro extremo, no. De hecho, y las personas, quizás Yasmín, que ya tuvo los hijos ya con 4 décadas prácticamente, tirarte al suelo a jugar con tu hijo o hija, Cuesta más. que es maravilloso, y levantarte tarde o Bueno, yo me acostarte desgarré. tarde y demás. Eso no es verdad, que usted a los 40, fuerza 45, para 50 años lo vive de una manera que tú no sufras en el intento. No, y el mismo cuerpo no O sea, está. no, es por el eso, cuerpo porque es está un tema desgastado. biológico. Es cierto. Es un tema biológico. Entonces sí, vamos a postergarlo, vamos a congelar óvulos. De hecho, las personas que lamentablemente, por ejemplo, padecen enfermedades
terribles, como el caso del cáncer, es una tremenda opción. Sí. Pero no es como tan bonito, además de que es caro Muy de caro, por sí. sí. Pero Hay y- países donde la seguridad social costea, aquí no, aquí Es un apenas lujo, te cubre el amiga. parto, pero tener un hijo con una edad muy avanzada implica mucho e inclusive implica no disfrutarlo. ¿Eso solamente Y hay- es en el caso de la mujer o también incluye al hombre? Claro, en ambos casos. Pero sabes que la mujer es más perjudicada. Lo No, que porque nosotros pasa es tenemos que los- nosotros tenemos los óvulos contados, Exacto, señores. ahí. El hombre Sí, puede ¿no? ser Claro, fértil claro. hasta Esa es más otra, edad. en la medida en que avanza mi edad, Claro, mis posibilidades, aún pueda ser una mujer Disminuyen. totalmente Disminuyen, fértil. claro. Mis posibilidades son menores. Claro que Eso, quizá, no sé ahora, pero antes no se nos decía en la escuela. Los óvulos son contados. Cada vez que usted cumple años, sus posibilidades de ser madre se reducen. Se reducen, sí. En el caso del hombre, no, pero aún así, el hombre jugar con el niño, levantarse a la 1 de la mañana a la mamila, es un proceso. Y no es Sí, verdad es- que eso es para gente Es de, un de muchas proceso. décadas. Sin embargo, han habido algunos hombres, y yo conozco algunos, que han tenido hijos, tienen hijos ya mayores. Y no, entonces hasta los luego- 80 años. Luego tuvieron otra pareja y tienen hijos Sí, pequeños. sí, sí. Y también lo han disfrutado más por el mismo tema de que ya trabajaron, Son papás, abuelos. ya estudiaron. Es como los abuelos. papás, ¿Por abuelos, qué los son abuelos abuelos. disfrutan tanto los nietos? Bueno, porque ya criaron a sus hijos, ya no tienen esa presión, ya trabajaron, ya se Con la graduaron. diferencia, Claro, porque ya no con la tienen tanta diferencia de presión que del día a día. sí, pero el abuelo hay una vida productiva que quizás no tiene por qué tenerla. Papá sí. Exacto. Exacto, Papá sí. económicamente. Y recuerden que en nuestra cultura los escultores no abundan tanto. O sea, el hombre engendra y punto. Lamentablemente. Sí. La paternidad irresponsable es el pan nuestro de cada día. El escultor es mi marido, Para, gracias. para muchos hombres muy fácil. Es más, es un orgullo. Y a veces tienen niños de la misma edad con diferentes Sí, mujeres. sí, claro. Y es un orgullo. Y yo Cumplen años lo en el digo mismo con mes. frecuencia. Hay hombres que me dicen, yo tengo tantos hijos, y yo le digo, tú eres irresponsable. Claro. Porque no es verdad que usted Pero hay teniendo otro esa tema, cantidad de- emocionalmente, con más edad uno está más maduro y el trato es diferente. Hay excepciones, yo no digo que no, pero yo no soy la misma con 30 que con 40, ni soy la No, misma claro. con 20 que con Por 40. ejemplo, a mí me tocó crecer con mis hijos. Entonces hay algo bueno en tener los hijos con edad, que tú eres más madura, estás más segura de ti. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios? Ahora, físicamente es cierto lo que dice Anibelka. El tema de la congelación de óvulos es costoso y es un proceso difícil. Eso es como hacerse un in vitro y hay que pagar una anualidad. Entonces se oye muy bonito, pero hay que estar listo. Es Porque hay que que la pagar una historia de anualidad Damaris es muy en bonita, dólares. pero tú tienes en que tener su dólares. dinero. En dólares. Algunos Pero es una sacrificios esperanza también. que ustedes Sí, sí. como mujeres hayan tenido que hacer por ser madre y a ti, Jessy, tal vez el hecho de tú decidirte elegir con quién es que voy a tener un hijo. Porque a mí me pasó igual que a ti, esa presión que uno tiene en la casa, entonces uno dice, pero ajá, ¿y a quién de estos pretendientes es que va a ser el mejor para yo ¿Quién elegir? merece que yo le ¿Quién? para a un muchacho? Decía mami. Yo creo que eso es peor todavía. Eso es peor, la presión es peor, pero en mi caso soy muy selectiva y analizo muy bien. Después que tú te conoces y que has vivido experiencias, porque aunque no tenga tanta edad, tú vives experiencias de relaciones que tú logras identificar qué tú quieres y qué tú no quieres de alguien. Y a los 30 se empieza a envejecer, también, o sea, que sí, conociéndote es a ti, verdad. qué tú mereces y qué no. Entonces, en mi caso era como que, mira, yo voy a esperar que llegue, porque tampoco voy a salir a buscarlo, porque se supone que tú no tienes que salir a buscar una pareja. La mujer que llegue busca la o persona. llega. ¿Cómo? Llega, definitivamente. Llega el hombre Yo no o he ido tú- o nunca En a nuestra buscar un cultura hombre. ¿Cómo? llega. Vamos por turno. Se vale Yo no buscar. he salido a buscar un novio. Es decir, uno sale a la calle, estoy soltera, voy a buscarme un novio, o uno deja, estoy aquí en casa a ver que llegue. Sí, pero sale. No, Diga, pero- ¿cómo no, es? no, Pero no, sale. no, No, yo estoy haciendo no, una no, pregunta. espérate, no, Vamos espérate. por turno, vamos Tú por tienes que turno. generar las circunstancias. Uno por vez, Vamos, uno por ¿cómo vez. se hace? Yo entiendo, no tengo mucha experiencia porque yo me casé a los 18. No, tú no Sí, puedes hablar. sí, sí, tú tranquila. Pero sí, puedo decir que tú tienes que estar en la pista de baile para que te saquen a bailar. Claro. Si tú te quedas en tu casa, aquí no va a venir una persona y va a tocar, hola, ¿aquí es que vive Celine? Hola, yo soy pero la si llega un persona que viene vecino para tu equivocado, vida. ¿verdad? Es como Yo las soy el novio de tu oportunidades en vida. la vida. No, usted tiene que estar donde... ¿Y cuáles son esos lugares? No, me refiero a que tú no te puedes quedar aquí sentada esperando. Tú tienes que continuar con tu vida normal, pero es como dice Jessy, tú no vas a salir a sentarte a un restaurante para ir a buscar un A que novio, llegue, porque ¿no? eso no es así. Pero sí tú tienes que estar en el juego. Pero sí yo creo que es importante que uno busque cosas en común, no necesariamente que te guste lo mismo, sino
valores similares, además de que te guste Tema la de persona. conversación. Además que te guste la persona, valores similares para vivir con esa persona, porque no necesariamente te gusta hacer las mismas cosas, tenga los mismos Pero hobbies. totalmente. Y también a la hora de buscar pareja para casarse, que los dos estén en la misma sintonía, o sea, salir con personas que estén en la misma sintonía. Y yo creo que eso se habla desde el principio. Yo Claro. conocí a mi esposo y a la semana... ¿Se casaron? No, nos casamos a la semana, Sí, pero mira, ¿no? empezamos a salir. Yo lo conocía en SN, lo conocimos, yo En lo el presentaba. ambiente laboral. Sí, yo lo presentaba y él era del deporte y yo esposo era la igual. presentadora. ¡Ay, qué chulo! Ah, sí. ¿Y qué hacían? ¿Cómo empezó el click? Bueno, Había un entonces... El guillándote un ojo. Mi esposo El igual, guillándote no un No, ojo. duramos un tiempo viéndonos, pero trabajamos en horarios diferentes. Entonces después coincidíamos algunos fines de semana y un día me invitó a salir y ahí empezamos a ¿Y usted salir. dijo que No me sí? digas de un helado, disque un helado. No, invitó a un no, helado. no, fuimos a un karaoke. Huevo. Eso, a ¡Qué mí me ápero! gustaba ir mucho a karaoke y yo canté y él se flechó. Ella lo enamoró, eso estaba Esta todo es la de mi planificado. vida. Bueno, pero yo estaba muy clara porque yo me metí en amores con él ya con cierta edad. Y ella lo conocía. Sí, ¿verdad? él yo lo también. conocía. Bueno, y Eso él me es lo más invitó chulo, a casa Yasmín. de su papá, que vivía en el interior, y yo le ¿En dije... qué tiempo? ¿Cómo? ¿A qué tiempo de empezó a salir? No, varias semanas. Entonces yo Pues le yo no dije... sabía que esa es la mujer de él. No, entonces me dijo, y yo, ¿para qué? Para decirle para que yo soy tu amiguita. Entonces él me dijo, no, porque yo estaba clara, yo quería un novio, yo no quería Sí. estar saliendo, dating. Eso es, señores, Y esa es la actitud. salí, no. Si Porque se me perdí mi tiempo, dejé eso. Exacto. Claro. Entonces Muy él me dijo, ¿qué? ¿Tú quieres ser mi novia? Y yo, sí. Y bueno, ahí y ahora él dice que yo le pedí amor. Fue ella que bien. lo enamoró. Y ella no, lo y el secuestró, matrimonio igual fue ella. también. Eso está bien, ay, como dijo la, Que está la, esperando la el anillo. psicóloga Mira, financiera. dame un anillo de madera, pero dame un anillo. Lo que pasa Ajá. es que cuando Ah, pero Ah, que sí. ella... Pongan no, de pero fondo el mira, anillo para cuándo. ¿Cómo se llama tu dice esposo? Yasmín, es Pero es importante. Víctor Pestaña. Y ya él dice, No, pero tú ponerle límites No, hay al que hombre ponerle es límites. sumamente importante. Hay que ponerle límites. Porque si tú no hubieses hecho eso, No. tú quizá hubieses estado en otro escenario con él. claro que sí. Muy posible sin anillo, Claro sin que sí. hijos. No me quise mudar tampoco. Yo le dije, tú tienes dinero para mudarte, tienes para casarte. Eso hasta rima. Qué Repítelo. Tienes dinero para mudarte, tienes para casarte. Yo no me quise mudar. Yo respeto el que lo haga. Claro. Pero yo duré mucho tiempo de amores, saliendo con gente. Y yo estaba Conservándote. cansada. Y yo dije, bueno, si se espanta, que se espante. No, y que tú querías vivir el matrimonio. Claro, yo me quería decir. casar. Claro, eso está Exacto. bien y es válido. Claro, exactamente. Mira la cara. No, aquella. porque yo tengo mis reservas. Ay, después que está casada con muchachos Bueno, que lo yo reservan, lo hice así, ni me modo. funcionó. ¿Cuál Sí, reserva? claro. Yo había salido con varias personas y había tenido varios noviazgos y bueno, yo así me funcionó. Y yo dije, oye, así es que va. Y me Yo funcionó. creo mucho en el casarse antes de mudarse, pero por el mismo paso del tiempo tú te vas dando cuenta que a veces para que una relación funcione en el matrimonio tú tienes que convivir. Y ese proceso de Pero eso no es convivir garantía de y esos días de nada. convivir, sí, pero te Pero de permiten nada. a ti, te Yo te voy a permiten decir ti una como cosa. mujer identificar si el tiempo con esa persona es lo que tú quieres vivir para ti. Yo creo, yo tengo una convicción, y lo digo siempre, el noviazgo es una mentira. Para mí, el noviazgo es una mentira. Sí. Es verdad. ¿Sabes por qué es una mentira? Porque Porque en finge el todo el mundo. noviazgo, claro, tú no eres quien tú eres. Todo En el el mundo está noviazgo tú eres lo fingiendo. más chulo, tú eres el hombre más atento, tú eres el que si ella se puso brava, tú estás ahí atrás de ella. Ella también tiene ciertas reservas y tú eres lo más chulo. Siempre y lo se más pone cosa. bonitoso, Siempre está bonita, esa mujer no te espera en perfumito. tubi, esa mujer no te espera en andrajos, ese hombre siempre está bien puesto, tú no lo ves con el pantaloncillo roto, o sea, el noviazgo es una vil Pero yo he visto mentira. todo eso en el y hay noviazgo. personas No, pues ya eso no que noviazgo. duran una Si tú quieres, eternidad. dile noviazgo, pero Eso Pero no es eso es usted noviazgo. está noviazgo. avanzadita. Duran Lo que pasa es que una- cuando no, tú entras en duran una confianza en una eternidad. relación, Mira, ya tú hay sabes personas- que tú, discúlpame, cuando tú entras en noviazgo con alguien, cuando tú vas a salir, tú te cambias de la para tú novia ponerte moderna. bonito, bien, pero si tú estás en su casa o él Pero está en tu eso casa, es diferente, eso Pero depende, depende- depende. no, no, déjame- están viviendo no me juntos. incidenten, Lo de gana. no me incidenten, déjeme terminar. Mira, me le quitaste Miren, la magia al noviazgo. Miren, Jessy. miren, el noviazgo es otra cosa, Jessy, eso ya no es noviazgo. ¿y qué es eso? Eso Viven ya es vivir juntos. juntos. Eso es Eso es concubinato. concubinato, eso es concubinato. concubinato. Eso es Eso casi pasa. lo mismo que tú que estar casado, solo que no Sí. están firmando un papel. Que total, mi Que amor. fue mi caso, por Bien, ejemplo. No, pero es que él vive Yo en su tengo- casa y yo en la legalmente mía. después de- Pero duermen juntos ¿cuántas veces a la semana? Quizás una o dos veces. En el noviazgo usted no está supuesto a dormir en la Usted tiene misma que dormir en habitación. su Pero casa. sí, pero tú eso es en el viviste. noviazgo de Entonces, mira, antes, en mi señores. caso en particular, Eso en mi no caso en es lo que particular, pasa. yo duré como unos
5 o 6 meses de noviazgo con mi esposo Tú tenías 18 años, mi amor. y me fui por la ventana. Dile, Como Jessy, dice. ella tenía 18 Ay, años. madre. ¿Y tu mamá qué dijo? No, mi mamá fue que me cerró la puerta y ella lo sabe. Si ella no hubiese cerrado la puerta, Espérate. ¿quién sabe dónde hubiera estado yo Y ahora si tú mismo? saliste, ella te cerró la puerta y tú Yo dijiste, pues sí, salí. así. No. Bueno, teníamos un noviazgo, nos conocimos trabajando juntos igual. Él era el productor del programa donde yo estaba, él tiene toda la vida en televisión, yo soy nueva. Empezamos un programa de Muchachita. panel, buena moza, ¿verdad? Gracias. Entonces me invitaba a comer porque el programa era de 12 a 2 y luego a las 12. Con esa Entonces hambrita. Había que comer, íbamos a comer, había obviamente, que comer. claro. Me invitaba a comer. Él no me gustaba, pero me gustaba hablar con él. Porque si dejaste hablar a mi esposo, ya. O sea, mira lo que ha hecho, mira dónde me tiene. Entonces, en ese vaivén, pues nos metimos en amores. Duramos como unos 5 o 6 meses. A mi mamá como que no le parecía muy bien. Porque seguro yo- era lo que Pero te era. cerró la puerta. pero porque yo era muy joven y él ya había tenido una vida, tenía un niño, como que bien, ¿no? Pero un día en particular ya yo estaba saliendo mucho con él. Yo acababa de cumplir los 18 años, estaba saliendo mucho. Y ese día ella me dijo, te quiero en casa a tal hora. Y le dije, mami, pero que tenemos una salida, que no sé qué. Y yo llegué tarde, ¿Qué es tarde? 2 de la mañana. Yo llegué tarde. Bien pero afuera él ya me estaba insistiendo de que, Bien afuera eso. quédate Vámonos. conmigo, quédate Vámonos. conmigo, quédate conmigo. Y yo que no. Y esa noche, pues cuando yo voy a entrar a mi casa, que mi hermana me abre la puerta, mi mamá viene rápido y cierra la puerta. Cuando mi mamá cerró la puerta, él está afuera en el carro esperando. Vámonos. Y él se paró del carro y me dijo, venga, vámonos. Como todo un hombre responsable hasta el Ya, día de ya, hoy. ya. Y no fue hasta hace 3 años que mi esposo y yo Se casaron. nos casamos. Pero dime una cosa, cuando tú Sin te boda, fuiste, sin nada, ¿eh? Estábamos en una actividad de los niños, Firmaron. nos juntamos en la oficialía, yo llegué en mi vehículo, en el de él, firmamos, al frente había un restaurante, como eran las 12 había que comer, comimos. Sí, Siempre pero eso yo come. no lo acepto. No fuimos. Pero mira una cosa, Pero A los son momentos especiales hay que es darle para una mí, connotación para mí ya yo especial. estaba casada, pero para hay mí una él era mi cosa, esposo desde dime, el principio. dime el poema de tu mamá, cuando la amenaza se volvió realidad y que ella vio que la niña no llegó al otro día ni al cerró la otro, puerta, fue a buscarte segurito, ¿verdad? Me cerró. No, pero después. espérate. ¿Cuándo te fue a buscar? No, espérate, ella duró unos días que no me hablaba y ella y yo ahí, y yo todavía estoy porque mi mamá y yo teníamos como que esas confrontaciones de vez Pero en tú cuando. volviste a Esa su es casa. edad. No, yo no volví Eso es lo que jamás. le estoy preguntando. Antes eso Ella me se pasaba, casó. pero en esa Ya. ocasión ya yo tengo un hombre a mi lado que dijo, no señor. Esta es El mi mujer. escultor le agradece No, a esa señor. doña ese No, cerrón de señor. puerta. Y me llamaba, mi mamá me mandaba mensajes con otra gente, me mandaba Cuidándome de muchachito. llamadas, ella estaba vuelta loca, ella no sabía lo que estaba haciendo, ella pensó que yo iba a volver, que Claro. íbamos a arreglar el tema. Aquí estoy. Todavía me está esperando. ¿Cuántos años tienen ya? Tenemos ya casi 13 años de relación. Wow, 13 años, la que le cerró la puerta, señor. Casi No pongan a 13. amenazar que Por yo eso no también yo creo Sí. mucho en el universo. Yo no creo mucho en que todo hay que planificarlo, o en que, como te dicen, que hay que poner límites o reglas o normas. Hay de todo, señores, porque no todos estamos hechos del mismo material en la vida. No todos estamos hechos del mismo material. Por ejemplo, en tu caso se dio la situación que tú planteaste las cosas y que bueno, eso es una forma muy madura de tener una relación. Y él dijo, sí, yo también quiero, punto. Eso es perfecto. Y más que ya Pero- yo tenía una edad Claro, madura, pero se da laboral. últimamente que yo veo como que hay una presión alrededor de las relaciones, de que si ese hombre no te da la niña, ese hombre no vale. No, yo de no que si pienso ese eso. hombre no te pide matrimonio de tal forma, no vale. De que si no hace esto, o sea, hay como todo unos estándares establecidos por la Son sociedad, estereotipos unos sociales. estereotipos sociales que yo creo que están muy fuera de la realidad. Porque muchas veces ese hombre que sí te da las flores, que te da el daily ring, que te da el ¿Qué es lo que te da? Hay un tema ahora del daily ring, que es el único anillo que tú lo puedes dar una sola vez en la vida, que no sé cuánto, que el amor de mi vida. ¿Cómo? Casi siempre ese hombre termina no siendo un buen hombre. No es en todos los casos, pero hay de todo, señores. No, que no Bueno, necesariamente. vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Yo agradezco a Wendolina que nos hizo, wow, yo le dije, Wendolina, Qué voy a, bello, voy a bello recibir eso, unas amiguitas, vamos a hacer un programa y se esmeró. Así que mil gracias por eso, pero ¿por qué se van? Porque dijiste amiguitas.
amiguitas. Bueno, el jefe está aquí del programa, pero... Amiguitas y mejores. Hay unos Amiguitas amiguitos. y mejores. Amiguitas y mejores. Y mi arbolito que vino desde Puerto Plata. Gracias. Bello. Desde Wow. Jiménez Hogar. Tú ves que en Puerto Plata tenemos cosas muy buenas. Demasiado Me voy a buenas. robar esa. Está bello ese mariposa. árbol. Y lo A valoro ver. doblemente porque Liliana hace varios años que está haciéndome un arbolito diferente, pero en este año Múdate a Puerto Plata, Celine. me A encantaría. ti como que te quieren Me mucho ya. encantaría. Y fue en un momento muy difícil porque mi hijo estaba en UCI y como ella conoce a la doña, la llamó y cuando regresamos de la clínica nos encontramos con esta sorpresa. Wow. Así que Ay, qué lindo. de verdad que te adoro, Liliana. Gracias porque nos recibiste en mi propia casa diferente y con mucha alegría y luces de Navidad. Agradecerle y darle las gracias a Papá Dios porque fue un año con muchos retos que terminó un poco complicado, pero agradecido de que me dejó a mi muchachito. Así que, Amén. señores, sean felices. Y nada, este programa yo creo que va a llegar hasta el 31 porque aquí sí hablamos. Nos vemos. ¡Feliz Navidad!